yo cuando uno va a estudiar un trozo de la palabra de Dios, uno le pide a Dios, ¿cierto?, qué quiere Él que uno dé a conocer a nuestro hermano. Y cuando yo le preguntaba a él qué era lo que él nos quería enseñar dentro del llamado, surge una invitación, que yo los quiero invitar en este momento a que ustedes dispongan su corazón para que escuchemos o volvamos a escuchar el llamado de Dios de forma efectiva. Yo el día jueves, cuando comencé este estudio, siempre lo presenté para fuera de la iglesia. Cómo nosotros llamábamos a la gente que no conocía a Dios, a las personas que no tenían a Dios en su corazón, a los que no conocían su palabra. Y después yo decía, ¿y nosotros en la iglesia? ¿Y yo como persona? ¿He escuchado el llamado efectivo de Dios para con mi vida? ¿Le trabajo de forma efectiva a Dios? Porque el llamado tiene unos requisitos. Y ese requisito yo, que me llamo cristiano, ¿lo hago? ¿Trabajo en la obra? ¿Dispongo mi corazón? ¿Echo afuera mis sueños, mis anhelos, mis ideas por hacer ideas que alaben como una congregación el nombre de Dios? Entonces el estudio hoy día va a ir enfocado en ese aspecto. Y como bien decía mi hermano Michael, la palabra la encontramos en Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 30. Y dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Carguen en mí mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Cuántos de ustedes durante la semana no estuvieron cansados? ¿No estuvieron agobiados? ¿No estuvieron tristes? ¿No estuvieron acongojados? Yo estuve muy cansada durante la semana. ¿Y por qué? Si yo tengo que entregarle mi carga a Dios, Él no me va a dar pruebas más grandes de las que yo pueda soportar, porque Él dice que encontraremos descanso para nuestra alma. Entonces, para nosotros como cristianos, no deberíamos decir que estamos cansados o que estamos agobiados, porque Dios hace con nuestra vida. Les voy a dar un poco de sustento a lo que vamos a hablar, ya que la explicación base bíblica es, Pablo habla de la manera en que Dios trae salvación a nuestra vida. ¿Y por qué habla de salvación? Porque señala que hay un orden definido a la bendición de la salvación, porque la salvación es una bendición. ¿Qué hay de aquel que no le conocen y que no tienen la promesa de la vida eterna? Y esto quiero pasarlo súper rápido. En el estudio señalaba que la salvación tenía 4 etapas, ¿cierto? La primera, que eran los que predestinó, que esto Dios lo hizo antes de que el mundo fuera mundo. A los que llamó y después los justificó y los glorificó. En este momento nos vamos a centrar en esta parte del llamamiento. Entonces, porque después otros estudios van a enseñar lo de la justificación, de la glorificación. Hoy en día vamos a ver el llamamiento, entonces ahí vamos a enfocarnos. Cuando los predestinó, ¿cierto? Dios quiso que fuéramos imagen de Él. Pero cuando los llamó es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida y porque ese propósito contribuye a la obra de Dios. Nosotros tenemos que agradecer que Dios nos haya elegido, no al revés. No que Dios esté contento porque yo le dedico 1 hora el domingo, porque yo le hablo de Dios. No, si Él me está dando la promesa de la vida eterna. Y eso viene, y después, ¿cierto? Nos justificó y lo glorificó porque eso viene después del llamamiento. Pero ahora, hermano, es cuando nosotros tenemos que agradecer a Dios por elegirnos y por llamarnos. ¿Y dónde yo modifiqué un poco el estudio? Aquí, en los elementos del llamado del Evangelio. Porque cuando a mí Dios me llama, yo con eso no soy solamente salvo.
Dios me llamó, yo le escuché, yo dispuse en mi corazón, listo, estoy listo, tengo la vida eterna. No es así. Hay unos requisitos. Primero, yo tengo que entender quién es Cristo y cómo Él suple mi necesidad de salvación. Y para eso yo tengo que estudiar, tengo que leer la palabra, tengo que escudriñar la escritura. Porque, por ejemplo, las hermanas que cocinan, ellas van perfeccionando, ¿cierto?, la forma en que hacen su receta. ¿Y cómo no van a perfeccionar el manejo de quién es Cristo y toda la obra que ha hecho? Además debemos conocer que nosotros hemos pecado y que cuando nosotros pecamos, la pena del pecado es la muerte. Pero nosotros somos victoriosos en Cristo porque Él mandó a su Hijo, hermano, a esta tierra para pagar nuestros pecados y hacernos libres. Imagínense a su Hijo y que Él sufrió como hombre. Y entender esto no es suficiente para que sea una persona salva. O sea, si a mí un cristiano me dice, no, yo soy salvo porque yo reconozco a Cristo y sé que Él suple mis necesidades y sé lo que hizo Dios, ¿cierto? Cuando envió a Jesucristo a la cruz del Calvario, entonces soy salva. No es así. Porque Dios me da a mí una invitación personal para responder a Cristo, pero con arrepentimiento. Yo tengo que reconocer mis pecados y pedirle perdón a Dios, porque sin fe y arrepentimiento yo no puedo agradar a Dios. Y cuando Dios me llama a esto, debo entender que Dios que me está hablando no es el hermano que está predicando, o como decía la hermana Silvia, no es que justo ella en la mañana tocó el link de YouTube para conocer la predicación, no. Ella escuchó esa predicación porque Dios quiso que ella lo hiciera, porque Dios en la mañana le entregó el mensaje. Y acá le puse otro versículo, hay varios versículos clave, y uno lo encontramos es en Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y a los suyos no, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad para ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios señala, ¿cierto?, este versículo, habló a una iglesia que estaba tibia, que no se daba cuenta de la ceguera espiritual que tenía, que no se daba cuenta que no dejaba que el Espíritu Santo morara en nuestros corazones, que no se daba cuenta que había una iglesia que estaba encerrada en sus problemas, en sus dolencias, en sus enfermedades. Es importante, sí es importante, pero eso a mí no me tiene que dejar para yo servir a Dios, porque el Señor Jesús, de nuevo, y esta palabra es importante, de nuevo, le extiende una invitación que exige una respuesta personal. A lo mejor aquí todos fuimos llamados en su momento con el llamamiento efectivo, pero a lo mejor ahora somos un hermano frío. A lo mejor nos dejamos ver por el trabajo, el cansancio de la semana, las pruebas, los dolores, la guagua, los quehaceres de la casa. Y estoy dejando que ese llamamiento que Dios me dio a segundo plano. Si Él me prometió a mí la vida eterna. Entonces Dios en este momento nos está llamando y yo soy la primera que le digo, Señor, aquí estoy. Llámame de nuevo, porque yo quiero descansar en ti, servirte. Porque de nada sirve que yo conozca tu palabra si yo no dispongo mi corazón y no reconozco mis pecados y no me arrepiento. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado que hay personas que dicen, yo soy así, yo tengo mal carácter, yo tengo mal genio, yo tengo malas formas? Y sabemos que es un pecado. Si Dios atacó nuestro intelecto para darnos cuenta del pecado que nosotros hacemos, ¿cómo no pedirle perdón y tratar de no hacerlo? Y para eso dejar que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, para que eso que nosotros sabemos que no debemos hacer, no lo hagamos más. En la casa, sobre todo, mi hermano, cuando nosotros vivimos con personas que no son convertidas, esto es más aún difícil, pero es más importante.
Dios mora en mi corazón y en mi corazón yo tengo que dar amor. ¿Y cómo yo le voy a decir a mi marido, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi hijo, conviértete, si yo soy una persona negativa, soy una persona amargada, soy una persona necia, testaruda, soy una persona que ve todo de forma negativa? Y lo primero que Dios me manda a mí es a demostrar amor en mi corazón, porque si no, ¿qué es lo que van a querer los hermanos para convertirse? Si nosotros somos unas personas negativas, somos unas personas prejuiciosas. Porque Apocalipsis 3:20 y Apocalipsis 3:22 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y celebraré con él y él conmigo. Y el 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí Jesús le estaba hablando a una iglesia, no le estaba hablando a unos no convertidos. Entonces, hoy día Dios nos llama y nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Y cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo? ¿Yo dejo que el Espíritu Santo more en mi corazón? ¿More en mi vida? Porque cuando yo digo, yo voy con Cristo, ¿qué incluye ir a Cristo? Si vamos a Cristo, confiamos en Él para que salve nuestros pecados y no podemos seguir aferrándonos al pecado antiguo. Yo tengo que renunciar a ese pecado, porque tengo que dejar todo eso para seguir el Evangelio y tomar una decisión. Y tengo que dejar ir al pecado y ir con Cristo con fe, pidiéndole que Él perdone mis pecados. Hermanos, si no hay arrepentimiento o no existe la necesidad de confiar en Cristo para el perdón, no hay una completa proclamación y verdadera del Evangelio. Hermano, si yo conozco a Cristo, Él me llamó, pero yo no reconozco mi pecado y yo no me arrepiento y sigo haciendo mi pecado y sigo siendo necio y testarudo, no hay una proclamación completa y verdadera del Evangelio. Y yo no respondí a ese llamado efectivo que Dios me dio. Porque, y aquí vuelve la palabra, que volvé a Mateo 11, 28 y 30. Los que estamos cansados, agobiados, Dios nos dice que nos va a dar descanso y que carguemos nuestra prueba, nuestra dificultad, nuestra angustia, nuestro temor, nuestra preocupación, nuestro problema a Él. Y encontraremos descanso para nuestra alma. Imagínense qué bueno y maravilloso es Dios con nosotros. Porque esta invitación lo hace Jesucristo que está vivo, no lo hace la Biblia, no lo hace una persona que está muerta, no lo hace un hermano, no lo hace el que predicó, no lo hace el video de YouTube, no lo hace el audio que yo escuché, lo hace Jesucristo que es el Dios poderoso que está vivo y al que alabo y al que yo honro. ¿Es importante dar a conocer este evangelio afuera? Sí, es importante, pero primero como cristiano tengo que escuchar yo el llamado que me hace Jesús día a día. Aquí, ¿cierto? Volvemos al llamamiento efectivo y acá lo voy a ver de forma muy simple. El llamamiento efectivo es aquel que Dios hace y produce una respuesta voluntaria interna. Tiene que haber un cambio en mi vida. Y en algunos casos, ¿cierto? A la obra del Espíritu Santo, el corazón de las personas responde a este llamado. Ahí es efectivo, cuando es Dios quien me llama. Yo a lo mejor le puedo predicar la palabra a un familiar mío y le hago una invitación, pero si Dios no quiere, esa persona no va a escuchar un llamamiento efectivo y hacer un llamamiento general. Hay muchas personas que dicen que ellos conocen a Dios y que ellos conocen la palabra. Hay personas que se saben al revés y al derecho la Biblia y a lo mejor llevan años asistiendo a la iglesia, pero a lo mejor nunca han tenido un llamamiento efectivo de Dios y no han tenido un encuentro personal con Él. Yo, hermano, en este momento, ¿a qué yo lo invito? A que escuchemos diariamente o volvamos a escuchar este llamamiento efectivo que Dios nos hace. Así yo voy a poder ir por el mundo y predicar el evangelio.
Si no, van a ser palabras necias, palabras sordas, y va a ser un llamamiento general. Porque para que sea un llamamiento que de verdad las personas se conviertan, yo tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo more en mi vida y me use, para que de esa forma el resto de las personas escuchen este llamado. ¿Por qué? Porque no es un llamado para ir a la casa a dormir siesta. No, es un llamado importante. Es entrar a un reino de paz, de libertad, de esperanza, de santidad, de paciencia, donde soportamos el sufrimiento. Y es un reino de vida eterna. Entonces yo primero tengo que disponer en mi corazón y tengo que escuchar a Dios para yo poder dar a conocer y predicar el Evangelio. Hermanos, Dios a mí no me necesita para predicar el Evangelio porque es un Dios todopoderoso. Hoy día, hermano, en el sueño tal vez Dios puede hablar a las personas. Nosotros somos importantes, pero no somos lo más importante, porque Dios es un Dios todopoderoso. Aquí donde la predicación humana es importante. ¿Por qué? Porque a través de ella llega el llamamiento efectivo a las otras personas. Es el medio que Dios, ¿cierto?, designa para que realicemos este llamamiento efectivo. Y sin él, nadie podría convertirse, responder de forma positiva y ser salvo. Pero hermanos, yo me dispongo en mi corazón, pero es Dios quien habla, es Dios quien guía, es Dios quien llama. No soy yo. Porque el llamamiento efectivo es un acto de Dios el Padre en el que, hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, llama a las personas hacia sí mismo de tal manera que éstas responden con fe salvadora, pero sin olvidar que yo puedo conocer a Dios, puedo reconocer que Él envió a su Hijo a salvar mis pecados, pero si yo no me arrepiento de mis pecados y tengo fe, de nada sirve, porque si no, ese llamamiento no fue efectivo. Y a lo mejor estamos confundidos y creemos que Dios nos llamó, pero a lo mejor nos llamó de forma general y no tuvimos un llamamiento efectivo de parte de Él. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y tenga misericordia de nuestras vidas. Porque ese llamamiento tiene una promesa de vida eterna. Cristo promete que a los que acuden a Él, a los que se convierten, a los que le reconocen como su Señor y Salvador, a los que reconocen sus pecados, les va a dar vida eterna. Porque esto nos va a dar tiempo de descanso en el Señor. Hermanos, estamos pasando una terrible pandemia. Una pandemia que el otro día escuchaba ha traído más muerte que las guerras mundiales. Y aquí estamos. Dios ha sido con nosotros. Porque todo el que va a Él con arrepentimiento sincero y fe busca la salvación. Que Dios nos ayude a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón. Porque no tenemos que olvidar que en Juan 3:16 es un versículo súper conocido. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos llama, mi hermano, para esto, para tener vida eterna. ¿Y por qué es importante? Porque ¿cómo creerán en Él de quien no han oído? Tenemos que predicar, tenemos que hablar de Dios, tenemos que hablar de Dios. Porque si no, los que no le conocen, ¿cómo van a creer en Él? Tenemos que dar a conocer los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, amén. Cuando Dios sana, tenemos que darlo a conocer, porque si no, ¿cómo van a creer los que no le conocen? Porque no tenemos que olvidar que la importancia del llamado evangelio, no podríamos ser salvos. Si no le conociéramos primero, no podríamos ser salvos. Segundo, importante porque Dios nos trata en la plenitud de nuestra humanidad, en todo nuestro ser, de forma intelectual, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, porque busca una respuesta como persona. Hermanos, yo no quiero dejar pasar este momento para volver. Voy a volver
a la invitación que yo les planteé al inicio de este estudio. Lo invito a que escuchemos o volvamos a escuchar el llamado de Dios de forma efectiva. Y lo invito a disponer sus corazones y a reconocer sus pecados y a arrepentirse de sus pecados y a creer en Dios con fe. Solo así nuestra iglesia va a crecer. Solo así vamos a poder evangelizar. Solo así Dios va a escuchar nuestras oraciones y el Espíritu Santo va a morar en nosotros y nos va a utilizar como instrumentos para dar a conocer el Evangelio a otras personas que se van a convertir. Pero si nosotros no lo hacemos, es como predicar pero no practicar. Conocer la palabra es un paso importante, pero no lo es todo. Y en este momento yo quiero tener una oración por nosotros, partiendo por mi vida, porque yo me reconozco como pecadora. Señor Jesús, amantísimo Padre Celestial, nos ponemos en tu presencia, Padre Santo, porque aquí está tu iglesia. Señor, perdónanos por todos los pecados que día a día cometemos, Señor, por no frenar nuestra lengua tal vez, por no frenar nuestro actuar, por a lo mejor ser empecinados, testarudos, querer hacer lo que nosotros queremos. Señor, te pido perdón por decir que estoy cansada. Papito amado, tú me das una promesa, Padre Santo. Tal vez mi cuerpo físico puede estar cansado, pero mi alma no, porque tiene que descansar en ti, Padre Santo. Señor, yo te pido que no seamos como las olas del mar, papito amado, que vayamos de un lado a otro, sino que siempre creamos en tus palabras, Señor, en lo más mínimo. Padre Santo, nuestra iglesia te necesita, te proclama, Padre Santo. Nazaret, tu pueblo, Señor, te necesita. Tenemos enfermos, Padre Santo, tenemos personas que están tristes, tenemos personas que aún no se conectan, Padre Santo, pero aquí está tu iglesia, Señor. Padre Santo, te pido por mi vida, pero también por la vida de mis hermanos, Padre Santo, por la vida de los líderes de la iglesia, Señor, por la vida del pastor, de la hermana Coti, Padre mío, por la vida de los niños de nuestra iglesia, Señor. Papito amado, sé tú guiándonos, fortaleciéndonos, Señor, pero Señor, que no seamos como ovejas torpes y testarudas, Señor, sino yo te quiero escuchar. Quiero escuchar tu llamado, quiero conocerte día a día, Padre Santo. Quiero conocer más de ti y que a través de ti, Señor, yo pueda ser un instrumento para hacer llamamiento efectivo, Señor, a otras personas que tú decidas, Padre mío. Señor, sin ti yo nada soy. Dispongo mi vida, Padre Santo, y dispongo el corazón de mis hermanos, Padre mío, para que tú, Señor, a través del Espíritu Santo, hagas con nosotros. Papito amado, primero tenemos que vernos como iglesia, Señor, tenemos que vernos como persona, Padre Santo. Y te pido, Señor, que tú tomes mi inteligencia, Señor, y que tú, Padre Santo, hagas reconocer cuáles son mis pecados para tratar de no cometerlos y que tú me ayudes, Señor. Yo no quiero día a día cometer los mismos pecados, Señor. Frena mi lengua, frena mi pensamiento, frena, Señor, a lo mejor cualquier espíritu negativo, Señor, porque yo quiero irme contigo, Señor, y tener la vida eterna. Todo lo de este mundo es pasajero, Señor, pero yo me quiero ir contigo y cuando tú vengas, Señor, me llames y que me digas, aquí estoy. Porque, Señor, yo no quiero sufrir, yo quiero estar con tu mano poderosa, Señor. Papito amado, y te pido, Padre mío, que tú pongas amor en mi corazón para yo demostrarle así a los que me rodean que no son creyentes todavía, Señor, a que tú estás y que tú eres y que tú eres el yo soy, el Rey vivo, Padre Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, esta ha sido la palabra del día de hoy. Agradezco a Dios por esta oportunidad, Señor. Y le agradezco también a ustedes, Señor, por aceptarme y dejar que sea un miembro más de ustedes, Señor. Que Dios les bendiga. Amén.